Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de las fuentes del derecho internacional. Bien, para hablar acerca de este tema, resulta de manera trascendental, de manera importante, eh, pues básicamente tengamos una situación de comprensión de cuáles son aquellos principios, aquellos documentos de donde prácticamente en un principio surge el derecho internacional, pero que también por otro lado, en algunas cuestiones para poder administrar justicia, pues se pueden ocupar para resolver un caso concreto. De manera tradicional, y esto lo manifestaré así, de manera tradicional estamos muy acostumbrados, como ustedes vieron en su materia de introducción al estudio del derecho, que básicamente existen tres tipos de clasificaciones de fuentes del derecho. Dentro de estas tenemos a las fuentes formales, las fuentes históricas y las fuentes materiales, siendo la más extensa de esta clasificación las fuentes formales. Dentro de estas está la ley, los tratados internacionales, la costumbre internacional, también tenemos a la dogmática internacional, y bueno, tenemos ahí a varios elementos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a tratar de poder explicar uno por uno para también comprender cuáles son esos alcances de los que estamos hablando y cuáles son aquellas limitantes de este tipo pues de este tipo de creación de derecho. Que al final de cuentas es muy importante porque la creación del derecho pues surge para poder reglamentar una actividad que probablemente se esté llevando de carácter internacional, pero que no es ajena a poder tener algún tipo de controversia. Entonces, para poder resolver esto, vamos a ver este documento. Como ya se dieron cuenta, es un documento de la Biblioteca Jurídica de la UNAM. Ellos normalmente son personas muy serias, extremadamente profesionales, y bueno, llevaremos a cabo el análisis de este documento para tener una mejor comprensión del tema. Fíjense, las fuentes del derecho internacional se encuentran enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Como ustedes sabrán, la Corte Internacional de Justicia es un órgano que se crea después de Naciones Unidas. Es decir, en realidad el derecho internacional surge a partir de la creación de los organismos internacionales. En pocas palabras, en la época de la posguerra, ¿no? Es decir, de lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se logran crear estos organismos, ¿no? Eh, y a mí me parece que esta creación de organismos es algo muy trascendental porque, y haciendo un paréntesis, no teníamos un órgano regulador a nivel internacional por medio del cual se pudieran dirimir controversias. Y esto habría que recordarlo que se creó con un objetivo. El objetivo era preservar la paz en el mundo, derivado del conflicto internacional que pues prácticamente se había librado algunos años anteriores. Pero bueno, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, según lo dispuesto por el artículo 93, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas, es obligatorio para los Estados miembros de la ONU. Entonces, ahí en pocas palabras, compañeros, todas las, todos los reglamentos que se emitan a través de ese estatuto de la ONU y obviamente de los organismos internacionales que se vayan creando, en este caso de la Corte, dice son obligatorios. Las fuentes mencionadas en aquella disposición se encuentran también reconocidas por los estados que no pertenecen a la ONU. ¿Esto qué implica? Que como la regulación es de carácter internacional, no es necesario aquí que el estado o el país esté integrado a la ONU, porque ustedes recordarán que en realidad este órgano concentra a la mayoría de civilizaciones, a la mayoría de países, pero no a todos, aunque también podremos decir que logra contener o logra tener a los países hegemónicos en este momento, que estamos hablando de Rusia, China, Estados Unidos, ¿no?
y Estados Unidos. Pero no son los únicos, ¿no? Es decir, todavía hay un bloque de países que pues tienen de alguna forma cierto poder. En este caso incluso podemos hablar de Francia, de Inglaterra, de España, es decir, aquellos países que pues también tienen poderío y presencia, pues no solo de ahora, sino de hace muchísimos años ya. En el mencionado estatuto podemos diferenciar entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los tratados internacionales y la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué entre fuentes primarias y fuentes secundarias? Bueno, porque las primeras son prácticamente las principales por medio de las cuales se va a estar regulando la actividad internacional en un principio. Y en el segundo supuesto son por medio de las cuales se va a estar generando la resolución de conflictos en una litis planteada. Entonces, con esto básicamente es como se va a resolver. También habla acerca de los principios generales del derecho. Ustedes recordarán que los principios generales del derecho son prácticamente frases que se han establecido con anterioridad para poder hacerle frente a la solución de los conflictos. Estos datan de la escuela romana. Aquí habría que ser muy certeros, ¿no? A pesar de que también el common law tiene algunos principios, en el caso de la escuela romana, del derecho romano, que es el que rige al Estado mexicano, pues hay un sinfín y un número importante en realidad de este tipo de frases que ayudan a poder resolver un conflicto de esta naturaleza. Ahorita los vamos a ver para que se den cuenta de a cuáles me estoy refiriendo, ¿no? Entre las fuentes secundarias se encuentran las decisiones judiciales de los tribunales internacionales, ¿no? Porque también habría que decirlo que hay varios tribunales, ¿no? Siendo los dos más visibles la Corte Internacional de Justicia y por otro lado tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas dos cortes pues son importantes y son de obligatoriedad internacional, pero también está otra, por ejemplo, que pasa en el caso de comercio, como está la OMC, con los acuerdos previos del GATT, y bueno, ahí pueden generar mucha información también para poder digerirla. Pero bueno, entonces, en pocas palabras, resoluciones de cualquier tribunal de carácter internacional, pero también las opiniones de la doctrina del derecho internacional público. En este caso es aquella investigación jurídica que se hace para poder, obviamente, tener cierto punto de vista y cierto desglose para aquellos pues que se dedican a la investigación jurídica, es decir, aquellos que literalmente logran comprender la cosmovisión de la norma. Y hago esta referencia de esta palabra de cosmovisión porque en realidad la norma, para poder comprenderla, resulta ser muy amplia. No siempre, o en la mayoría de ocasiones ahora, no siempre aplicas la ley tal cual y como está escrita, sino que hay otro tipo de situaciones que pueden influir. Todavía se discute si existe jerarquía entre las fuentes del derecho internacional, ¿no? Mientras un grupo de autores sostiene que la jerarquía se determina en base al orden de las fuentes, que han sido enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte de Justicia. Otros dicen que todas las fuentes tienen la misma jerarquía. Es algo que de alguna forma no se ha podido establecer hasta el día de hoy. Es decir, todavía tenemos esa pugna si entre las propias fuentes del derecho hay una que es o que prevalece por encima de las demás, o bien si todas tienen el mismo carácter. Es algo que, bueno, desafortunadamente no se ha logrado, pues no se ha logrado resolver. Y bueno, ya de ahí vamos a pasar a las fuentes primarias. Voy a quitar tantito la cámara para que puedan observarlo. Las fuentes primarias, que en este caso estaríamos hablando directamente de los tratados en materia internacional. Y en ese sentido, podremos decir que esta es la forma más común de poder regular una fuente del derecho internacional. Y por otro lado, esto es como que la nueva regulación en realidad, porque esto sí lo tendríamos que decir, es la nueva regulación del carácter internacional. Hoy las relaciones entre los diferentes países y los diferentes agentes, pues es a través de estos tratados internacionales. ¿Pero qué son los tratados? Y entonces tenemos lo siguiente. Los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional con el propósito de crear o transferir derechos o obligaciones, ¿no?
los tratados internacionales reciben múltiples denominaciones y esto es algo muy importante, es decir, podemos encontrar sinónimos al momento de que llevamos algún tipo de investigación jurídica. Esto vale la pena resaltarlo porque a veces pensamos que existen diferentes conceptos y probablemente en algunos casos sean aplicables para un solo objeto, o sea, simplemente se ocupan sinónimos para referirse a a una determinada norma. Entonces, aquí lo que vamos a aprender es que existen estos sinónimos, estas múltiples determinaciones. Tenemos a los tratados, a acuerdos, a las convenciones y a los protocolos, 4 tipos de formas, pero entre ellos también existe una diferencia, ¿no? Entre estos no existe diferencia en cuanto a su validez jurídica. Todos ellos son igualmente obligatorios. La diferencia, en cambio, puede existir en cuanto al objeto que en ella se regula. Sí, así, por ejemplo, la convención tiene por objeto establecer reglas de aplicación general. Reglas de aplicación general. Entonces, eso en realidad genera pues bastante, 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 bastante controversia porque no es lo mismo el ámbito de validez, que en este caso es en donde podrán aplicarse estos conceptos a la hora de resolver un problema, y por otro lado es el objeto que persigue cada uno de estos documentos. Y por otro lado, en ese sentido, vamos a ver cuál es el objeto que persigue cada uno de estos documentos. Ahí sí puede existir una diferencia marcada entre estos, ¿no? Fíjense, dice, la convención tiene por objeto establecer reglas de aplicación general, es decir, cuando hablamos acerca de convenciones, que en realidad es un tratado internacional, estas pretenden que en los países que literalmente estén integrando o integrándose a la celebración de dichos tratados, tienen por objeto establecer un lenguaje común respecto de ciertas situaciones. Por eso dice aplicación de norma general. Ahora, aquí habría que comprender, como ustedes lo han aprendido en derecho, que la norma general es para hablar acerca de todos los fenómenos, pero a veces dentro de esos tratados pueden establecerse métodos, formas, términos a lo mejor ya diferentes cuando se hable específicamente respecto de algún tipo de conducta de carácter internacional. Bueno, eso habría que entenderlo muy bien, ¿no? Es decir, no por el hecho de que existe una regla general, quiere decir que ya no vas a tener, no vas a tener ¿cómo explicarlo? No vas a tener otras excepciones en realidad. Que no tengan o que tengan, mejor dicho, pues otro término distinto. Entonces, eso hay que aprenderlo muy bien. Los protocolos, dice, establecen derechos y obligaciones específicos en una materia sobre los estados que han firmado el tratado previamente. Entonces, protocolos establecen derechos y obligaciones. Ahí en realidad podemos hablar que son más como colaboraciones, ¿no? Es decir, así como yo estoy dispuesto a dar, pues también estoy dispuesto a recibir, ¿no? Es decir, es como una especie de negociación. Yo doy esto y a cambio voy a recibir esto. Entonces ahí es como se generan estos derechos y obligaciones, pero aquí te lo está literalmente decretando para una sola materia, es decir, no puede ser aplicable para dos materias, sino por el contrario, únicamente se aplicará para una sola materia. Y por otro lado, tenemos, fíjense, debido a la gran importancia práctica de los tratados, dedicaremos más adelante un especial derecho de los tratados. Es decir, bueno, eso es una cuestión de carácter general, ¿no? Tratados en México. Y de hecho, fíjense que vamos a ver un poco de esto. Espero que no tengamos problemas, porque ayer tuve muchos problemas para poder grabar. Y bueno, esperemos que resuelva rápido la máquina. Lo que quiero es que vean es
una sinopsis básicamente de, pues, de dónde surgen estos tratados, ¿no? Ya vimos que prácticamente son acuerdos, son protocolos, son convenciones, pero lo que quiero que quede muy claro es a partir de dónde surgen, ¿no? Que en realidad aquí podríamos hablar que los primeros tratados que empiezan a existir, pues son los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Donde pues prácticamente las naciones que se fueron a guerra dentro del dentro del dentro del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, también se estará también se va a estar pues generando una sinopsis de esta, pues de esta naturaleza, ¿no? No, yo creo que no va a abrir. Entonces vamos a cerrarlo, vamos a irnos directamente al documento. Bueno, para no perder tiempo, ¿no? Vuelvo a repetir, este programa jala mucha memoria RAM y bueno, prácticamente nos satura el computador. Bien, también tenemos a la costumbre internacional, ¿no? Que esta también es un poquito, pues en realidad un poco difícil de tipificar, porque la costumbre, en términos prácticos, es aquello que la ley no te obliga a hacer, ¿no? No te obliga a hacer. Sin embargo, la sociedad, ¿no? Lo realiza de forma cotidiana. Entonces, es por eso que la costumbre, pues también ayuda a poder resolver algún tipo de conflicto. Pero sobre esta razón, también podremos hacer algo importante, ¿no? Es decir, en realidad para hablar acerca de costumbre internacional tenemos que ir a muchos estatutos, ¿no? A mucha reglamentación. Y lo digo principalmente porque tenemos en un primer aspecto tenemos que, pues básicamente, uh, las diferentes prácticas entre los tratos de las naciones pues data de muchísimo tiempo, ¿no? A mí me parece que el auge probablemente de la nueva era es a partir de mediados del siglo, no, mentira, por ahí del siglo XVI, XVII, ¿no? Cuando empieza ese sistema mercantilista en todos los países, y donde, bueno, hay una transacción de económica entre país y país muy, muy importante. Pero en realidad no estamos hablando de que ahí es donde surge la cooperación internacional, ¿no? O sea, en realidad la cooperación internacional empieza desde incluso la Edad Media, ¿no? Es decir, por ahí del año 1000 al 1300, 1200, ¿no? En esa etapa también las civilizaciones eran completamente mercaderas, ¿no? Y es decir, había un flujo comercial importante. Y obviamente ante el flujo y ante la actividad económica que se estaba generando, pues iban a presentarse problemas, ¿no? Y estos problemas tenían que resolverse y es por eso que empezaban a generar como códigos no escritos, ¿no? Porque esa es la palabra correcta. Empiezan a existir códigos no escritos, pero que ayudan mucho a resolver un conflicto derivado de la práctica internacional. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué es la definición de acuerdo a lo que tenemos en estos momentos. La costumbre internacional constituye una fuente jurídica no escrita, era lo que les decía, que cuenta con dos elementos constitutivos, uno objetivo y uno subjetivo. El elemento objetivo, que es el consuetudo, consiste en una práctica general, es decir, que a pesar de que la ley no te lo esté pidiendo, la mayoría de la gente pues lo realiza. Y el otro que es el elemento subjetivo, que es el opinio iuris, ¿no? Que es el reconocimiento de dicha práctica general como jurídicamente obligatoria. A veces las personas lo que hacen para poder crear una norma es que empiezan a exigir una conducta en específico como algo obligatorio. Con el paso del tiempo, la gente que ya lo ve como de forma obligatoria, pues puede mandar a tipificar esta conducta, ¿no? Es decir, para que se le regulen algunas cuestiones dentro del derecho. Sin embargo, y sobre este posicionamiento, podremos decir también que en realidad, um, que en realidad
es otra forma de poder crear normas, ¿no? Es decir, cuando ya la propia sociedad exige cierta práctica o exige cierta determinación para que pues, se puedan llevar a cabo pues, las subsecuentes cosas. Eso es algo también muy importante. Fíjense, en cuanto a la práctica general, se requiere una conducta de los estados que haya tenido cierta duración, unidad y difusión. Resulta suficiente para la conformación de dicha práctica que la mayor parte de los estados se comporte de una forma determinada. Conductas contrarias específicas a la práctica general no pueden ser capaces de dañar la unidad requerida. Por cuanto hace a la opinio juris, la mayoría de los estados deben encontrarse convencidos de su conducta, que la han llevado a cabo en el pasado y la llevarán a cabo en el futuro, debido a que la misma es obligatoria en los términos del derecho internacional público. Si solo existe una práctica general sin el convencimiento jurídico, no existe una norma de costumbre de derecho internacional, sino una norma de cortesía que se cumple por así, lo exigen los modales o los buenos modales, ¿no? La cortesía y la hidalguia es el último, este último es el caso de los honores protocolarios cuando se recibe a altos funcionarios en un estado extranjero o en el de la publicación de la nota diplomática solo hasta el tanto del constitucionario de la misma, que la misma se ha recibido. Entonces aquí tenemos esta práctica, es decir, una cosa es que la gente lo haga de forma voluntaria y otra muy distinta es que ya se tenga una especie de consigna en cuanto en cuanto en cuanto a que la propia ciudadanía no lo haga solamente de forma voluntaria, sino que ahora exijan a los demás que lo realicen. La costumbre internacional puede surgir mediante un hecho positivo, una conducta o declaración o mediante una abstención. Un tratado internacional también puede fundar costumbre internacional cuando estados que no son partes de los acuerdos se comportan según lo exigido por las disposiciones del mismo, que esta es otra forma de crear costumbre, es decir, a lo mejor el tratado lo celebró, no sé, Guatemala y Honduras, ¿no? Y ellos, por su cercanía o por su gestión estratégica, podemos decir que de alguna forma esos tienen que comportarse como si hubieran celebrado o como si ellos hubieran tenido la relación de los países que pues literalmente se conformaron, ¿no? Que eso también es algo muy, muy real, ¿no? Es decir, yo no tengo a la mejor historia con Uruguay o con Colombia, ¿no? Pero ellos celebraron un acuerdo y yo quiero participar dentro de ese acuerdo, pues ahora yo tengo que comportarme como si hubiera convivido con ellos durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, esa es otra forma de crear jurisprudencia, cuando de alguna manera, en el momento en que te adhieres, quedas obligado a realizar conductas que obviamente pues aquellos países ya tienen de sobremanera pues perfectamente bien estipulado, ¿no? Cuando un Estado de manera reiterada, mediante actos o manifestaciones, se opone a una costumbre internacional, que es el persistent objector, no destruye la misma como tal. Sin embargo, dicho Estado no se encuentra obligado por la misma. Asimismo, el derecho constitucionario puede ser puesto fuera de vigor mediante un tratado internacional, que eso también habría que recordarlo. Es decir, no por el hecho de que también un órgano o un país pertenezca a un tratado, pues también quiere decir que vas a poder obligarlo, ¿no? O sea, de alguna manera, a veces hay tratados que los estados desean firmar, pero en algunas partes de manera particular empiezan a hacer votos de reserva. En este caso, es decir, solicitan que dicho acuerdo o dicho punto pues no cause ningún tipo de efecto hacia
pues hacia su esfera jurídica. Entonces, bueno, en esos casos, pues también habría que respetar, porque eso también implica el estricto derecho que tiene que ver con el principio Estrada. El principio Estrada que es pues la no intervención de estados extranjeros con otras naciones pues, para consentir o para realizar actos. Existen dudas sobre si los nuevos estados que ingresan a la comunidad internacional se encuentran obligados por la costumbre internacional existente. Según la teoría del ordenamiento jurídico preexistente, el derecho consuetudinario es válido para todos los sujetos de derecho internacional y también para los acuerdos que recién ingresan a la comunidad internacional, ¿no? Según la teoría del consenso necesario, la obligatoriedad de una costumbre existe en los nuevos estados que se requiere una aceptación expresa o tácita, ¿no? Bien, bueno, tenemos por otro lado, ¿no? A los principios generales del derecho, que esta es otra forma por medio de la cual se pueden generar estos, pues esta toma de decisiones o de dónde se crea la costumbre en materia internacional, ¿no? Yo les vuelvo a decir, estos principios están muy arraigados a la escuela romano-germánica, es decir, lo que pasaba en el derecho del antiguo imperio romano, pero pues hoy en día también son ocupados incluso eh, pues por el derecho internacional, es decir, ahora también se ponen algunas frases que pues pueden implicar la solución de un conflicto y probablemente sin tener como tal la, la aplicación de la ley, pero de manera literal, ¿no? Es decir, pues, a veces puedes aplicar o a veces cuando la ley es insuficiente para poder determinar un asunto en concreto, pues lo puedes determinar mediante un principio general del derecho. Fíjense, los principios generales del derecho que son comunes en la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales son, según lo dispuesto por el inciso C de la fracción 1 del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, fuente del derecho internacional. Por principios generales del derecho se entiende a aquellos principios éticos o políticos fundamentales que inspiran o que forman parte de los sistemas jurídicos nacionales para saber si algún principio general del derecho puede funcionar como fuente del derecho internacional público. Preciso, que éste se investigue si es el mismo se ha servido como fuente de inspiración o como principio consecutivo. De un número considerable de normas de los sistemas jurídicos nacionales, el derecho internacional, se han reconocido tales como la responsabilidad internacional, la indemnización y el reconocimientos en causa, la buena fe, etcétera, ¿no? Es decir, estos son algunos conceptos que se empiezan a generar por materia de pues de principios generales del derecho, ¿no? Es decir, las máximes, ¿no? Vamos a poner aquí algunas frases para que se den cuenta de cómo es que funciona esto en realidad, en principios. Vamos a dejar que cargue un poco porque les vuelvo a repetir, el ordenador literalmente satura mucho la memoria RAM. Bien, aquí tenemos algunos cuantos. Y bueno, vamos a revisar otro documento de la UNAM también para poder comprender con mayor exactitud, pues, en qué consisten estos principios. Vamos a ver esta parte en lo que llega a abrir, ¿no? Tanto las decisiones de los tribunales como las opiniones de los juristas destacados de derecho internacional son medios de ayuda para la interpretación de las normas del derecho internacional. Ayudan a conocer las prácticas que se reconocen como vinculantes u obligatorias por los estados. La doctrina advierte relevancia en el derecho como fuente del derecho debido al gran papel que se ha desempeñado en la historia del derecho internacional público. Sin embargo, las concepciones teóricas
de los doctrinarios del DIP no se encuentran cerca del consenso. Por lo mismo, en el derecho internacional público se suelen utilizar las concepciones de doctrina, en donde existe un acuerdo fundamental. Por cuanto hace a las decisiones de los tribunales, ¿no? Por las mismas se entiende que las decisiones de los tribunales, tales como la Corte Internacional o la Corte Penal, e incluso las decisiones de los tribunales en materia de este derecho también se tienen que estar, pues también se tienen que estar tomando en cuenta, ¿no? Estas decisiones de tribunales y opiniones de doctrina son otra fuente del derecho internacional, es decir, estamos ante una regulación pues cada vez más extensa de lo que son pues esos principios, lo que dan libre y solución a los asuntos, pero no los únicos, ¿no? También hay otros que pues ya aquí tenemos en o a continuación. Bien, por ejemplo, aquí tenemos algunos cuantos, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Quien puede lo más, puede lo menos. Quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño. Nadie está obligado a lo imposible. Nadie debe de enriquecerse con daño de otro. Nadie debe ser condenado sin ser oído. Lo que no consta en los autos del pleito no existe en el mundo. Las convenciones de los particulares no derogan el derecho público. En todas las cosas y muy particularmente en el derecho debe atenderse a la equidad, el derecho nace del hecho, las cosas que se hacen en contra del derecho se reputan como no hechas, ¿no? El error quita la voluntad y descubre la impericia de su autor, ¿no? Entonces, vean esta situación de cómo es que existen diferentes frases, pues que ayudan bastante, ¿no? A poder resolver un conflicto de pues de esta naturaleza, ¿no? Es decir, cómo es que estas frases tan sencillas, pues ayudan demasiado a la hora de resolver un conflicto pues de manera internacional. Luego vamos a hablar en concreto, pues existen muchos de estos principios hoy en día, ¿no? Y en el caso de las resoluciones de la Corte, por eso quería ver el video, para que se den cuenta cómo es que funge, pero no quiere abrir. Para que pudiéramos comprender qué pasa con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, que vuelvo a repetir, es el órgano que se crea después de la creación de la ONU con un solo objetivo, ¿no? Su objetivo es tratar de dirimir las controversias que se lleven a cabo entre los diferentes países que son miembros de la organización y, bueno, evitar a toda costa evitar a toda costa la guerra. La guerra no es algo bueno que deje este tipo de conflictos, ¿no? La guerra en realidad no ayuda a nadie. Y bueno, y las opiniones de la doctrina, ¿no? De alguna forma los doctrinarios hoy en día, pues son una parte fundamental en el mundo del derecho, porque por una situación podemos analizar de manera fáctica a los, ¿cómo explicarlo? A los estudiosos del derecho, pero pues de alguna manera también debemos de tomar en cuenta lo que pasa en la realidad. Muchas veces la práctica o la dogmática o el estudio distan, pero a veces de manera completa de lo que, de lo que en realidad es, ¿no? O sea, a veces podemos tener a cosas o situaciones, pero en realidad pues eso resulta ser algo pues muy inferior. Bien, bueno, vamos a ver un pequeño video y vamos a ver qué pasa con la Corte Internacional y por qué sus decisiones también son vinculantes.
Bien, entonces, como podrán darse cuenta, no vamos a ver un segundo video, hasta ahí lo vamos a dejar. Como podrán darse cuenta, pues prácticamente las decisiones de la Corte, pues sí son bastante vinculantes, ¿no? Es decir, no existen ningún tipo de recurso frente a ellas y por lo tanto, pues quien ya está sometido a ellas, pues tiene que cumplirlas. Pero también son otras fuentes para poder apoyar la justicia en materia internacional, ¿no? También tenemos el jus cogens. ¿Qué es el jus cogens? Otra fuente del derecho internacional. Las normas del derecho internacional público pueden ser en principio puestas fuera de vigor o alteradas mediante el consenso de los sujetos de derecho internacional. Sin embargo, existen normas que son obligatorias para todos los sujetos del derecho internacional y que en cuanto a su validez no dependen de su aceptación por cada uno de los sujetos, mismas a las que se les denomina como normas del jus cogens. Estas normas han sido aceptadas por la generalidad de la comunidad internacional como obligatorias y solo pueden ser alteradas por otra norma del mismo tipo. Entre las normas del jus cogens que podemos mencionar son las siguientes: la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura y la prohibición de ataques armados, ¿no? Que estas leyes, pues a pesar de que en algunos países pues están aprobadas, pues tienen que defenderse, ¿no? Es más, por ejemplo, una de las cuestiones que tenía que ver en materia de derecho internacional, ustedes recordarán, después del periodo de posguerra, es que se evitara a toda costa caer nuevamente ante un conflicto armado. Y es por eso, y esa es la función incluso de la ONU, ¿no? De poder evitar estos conflictos y estas naturalezas a como se están dando ahora, ¿no? O sea, el jus cogens trata de salvaguardar también algunos principios, algunas premisas fundamentales para el derecho. Tenemos al soft law, que a menudo sucede que los estados no se están dispuestos a adquirir nuevas obligaciones de derecho internacional mediante la firma de tratados internacionales, pero que tampoco están de acuerdo en que determinadas situaciones permanezcan sin regulación alguna. Para estos casos se puede firmar declaraciones de principios que no resultan obligatorias para las partes, pero que por lo menos sirven para establecer intenciones. A estos documentos, que contienen más obligaciones morales que juristas, se les engloba bajo el concepto de soft law, ¿no? Que bueno, aquí como ya lo hemos visto, este soft law simplemente son cuestiones morales, es decir, no estoy obligado mediante la ley a poder cumplir estas determinaciones, pero mi intención es poder celebrarlas, es decir, no soy tan ajeno a la celebración de dichos arreglos internacionales, pues que por consecuencia van a generar pues un estado de bienestar para los diferentes sujetos de derecho internacional. Entonces, esta es otra forma, ¿no? Una especie como de pacto moral, ¿no? Es decir, no pertenezco, no me puedes obligar a cumplirlo, pero tengo la intención de hacerlo, ¿no? Es decir, eso también es algo trascendental y esto también sucede sobre todo para aquellos países que tienen un legado histórico bastante importante, ¿no? Vamos, la realidad es que de alguna forma, hoy en día, o los diferentes países soberanos, pues también tienen una especie de ideología, una especie de historia, y a veces esa historia impide que estos pues puedan celebrar acuerdos o tratados con sujetos que ya están inmersos dentro del carácter internacional. Entonces, a veces cuando estos países dudan,
pues obligarlos, no puedes obligarlos a que lleven a cabo un tratado o que apliquen un tratado, pero pues ellos de manera voluntaria dicen, bueno, también fundo un soft law, no te estoy diciendo que lo voy a cumplir, pero sí tengo la intención, a lo mejor en un futuro, depende también de cómo se vayan dando las cosas en el régimen interno y político de cada país, para decidir si es que me anexo o no a la plataforma, pues a la plataforma de esta naturaleza, ¿no? Y en este caso, pues ya los tratados internacionales, del cual también vamos a ver un videito, que pues también son de manera fundamental, y bueno, son hoy en día una de las principales fuentes del derecho, pues del derecho internacional. Vamos a ver uno sencillo. Este es un anuncio sobre una herramienta de gestión de proyectos llamada Monday.com. Así es como se ve y así es como se siente. ¿Qué es un tratado internacional? ¿Cómo funciona? En este video vamos a hablar de los tratados internacionales y cómo funcionan. Y también vamos a hablar de algunos de los tratados internacionales que tiene México y América Latina. Para empezar, déjame decirte que los tratados son una parte de las relaciones internacionales. Es decir, que los países tienen que regular su convivencia y tienen que regular todo. Derechos humanos, economía, comunicación, medios y todas las operaciones de comercio exterior. Normalmente se entiende un tratado internacional como un tratado de comercio exterior, es decir, un tratado en donde dos países firman un documento y donde regulan todo. Regulan el comercio electrónico, los transportes, regulan las mercancías, los trámites, es decir, todo lo que se requiera para importar, para exportar o para hacer alguna relación económica entre dos países. Eso se llama tratado bilateral, es decir, bi por dos países. Por ejemplo, si un país hace un tratado con Corea del Norte, que es un país que actualmente no tiene tratados, solamente, por ejemplo, Alemania hace un tratado de Corea del Norte, ese es un tratado bilateral. Sin embargo, pues, la mayoría de los tratados son trilaterales o de otro tipo, como el Tratado de Libre Comercio que se tiene entre México y la Unión Europea, que son más de 20 países que hacen un tratado con México para regular muchísimas cosas, como los aranceles, los trámites aduaneros, como los, temas económicos, temas aduaneros y temas logísticos que existen entre los dos países. Ahora, ¿qué contiene un tratado? En un tratado se negocian distintos sectores y se negocian distintas actividades. Se negocian cosas como sectores agrícolas, sector automotriz, sector de construcción, sector de inversión extranjera, sector turismo y todos los sectores que le interesan a la inversión extranjera internacional. Pero por otro lado, también se negocian en un tratado distintos aspectos que les interesan a todos los países, como reglas aduaneras, seguridad. Bien, bien, creo que tuve un error aquí a la hora de ejecutar el programa. Y bueno, en un tratado distintos aspectos que les interesan a todos los países, como reglas aduaneras, seguridad de la carga
seguridad de las mercancías, los inversionistas extranjeros, visas, en fin, si tú revisas el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o revisas cualquier tratado, te vas a dar cuenta de que hay cláusulas inclusive ambientales. ¿Por qué? Porque los tratados se negocian de tal manera que convenga a los intereses de todos los países. Ahora, ¿para qué sirve un tratado? Seguramente me estarás preguntando, ¿para qué sirve un tratado? Un tratado sirve para establecer una certidumbre a inversionistas, empresarios y países. ¿Qué es la certidumbre? Es que tú puedas invertir en un país, que tú puedas exportar de un país a otro, que tú puedas importar, que puedas hacer cualquier actividad económica sin problemas y con tranquilidad. Bueno, así terminamos este primer video de tratados. Bien, entonces, pues básicamente esa es la función de un tratado internacional, es decir, regular cuestiones económicas, de derechos humanos, de cuestiones de relaciones diplomáticas, regular situaciones aduaneras para poder dar lugar al mercado. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego. Les voy a pegar el